¿Cómo pasás de ser el hombre más deseado de Hollywood a terminar encerrado en una casa de reality show compartiendo cocina con ex estrellas olvidadas? ¿Qué le pasó a Mickey Rourke? ¿Por qué desapareció en su mejor momento? ¿Y por qué destruyó su cara y su carrera? Y sobre todo, ¿por qué hoy, 7 de abril de 2025, entró a Celebrity Big Brother UK? Como si fuera una estrella caída buscando redención o venganza. Hoy te voy a contar la tragedia detrás del actor más maldito de Hollywood. Pero ojo, porque no fue Hollywood nada más quien lo destruyó. Fue él mismo quien decidió arder en lugar de congelarse. Y esta historia te va a dejar sin palabras. Hola chismosos y chismosas, ¿cómo están? Yo soy Dani y esto es Hablemos de Tendencias. Hoy vamos a estar hablando de Mickey Rourke. Y si te gustan este tipo de videos donde hablamos de chismecitos de celebridades, contamos sus historias, vemos sus escándalos y también quizás analizamos a veces teorías turbias de las redes sociales que hacen los fandoms, te invito a que te suscribas. Acá abajo tenés un botoncito rojo, hermoso, precioso, divino. Te cuesta un segundo bajar y darle un clic ahí a ese botoncito. No te cuesta nada. Y ya que estás acá, ¿por qué no lo haces? Dale, te espero. Bueno, arranquemos con la historia entonces de este hombre que se atrevió a ser leyenda, pero lo pagó muy caro. En los años 80 había algo en Mickey Rourke que no se podía fingir. No era solo el rostro perfecto ni la mirada del chico malo. Había fuego, caos, dolor sin resolver. Y Hollywood lo olió como tiburón oliendo sangre fresca. Porque claro, la industria ama a los chicos rotos, pero ojo, no demasiado rotos. Pero la verdad es que Mickey Rourke no venía con un manual de instrucciones. Era como si James Dean y Marlon Brando hubiesen tenido un hijo bastardo. Y ese hijo se hubiese criado entre boxeadores, poetas malditos y explosiones de ira. Con películas como 9 semanas y media, Rumble Fish o El corazón del ángel. Rourke no solo era el actor del momento, era el momento. No había pantalla que pudiera contener su intensidad, ni director que pudiera controlarla. Y claro, en Hollywood esto era un problema. Porque claro, podés tener talento, podés tener belleza, pero si no sabes jugar el juego te come vivo. Y Mickey no quería encajar, no quería agradar. Y lo que empezó como rebeldía, terminó como autodestrucción en cámara lenta. ¿Cómo pasas de ser comparado con Robert De Niro a que nadie te quiera contratar ni para un cameo? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió detrás de los reflectores para que se convierta en un paria de la industria? En este video te lo voy a contar todo, pero antes, si te gustan este tipo de videos donde desarmamos la vida y las carreras de las celebridades como si fueran un thriller de conspiración, aunque siempre con fuentes de lo que sucede también, porque obvio, no solo hablamos de las teorías conspirativas de internet, mira, hablamos de las noticias, lo que realmente sucedió o lo que se sabe. Suscríbete ahora al canal si todavía no lo hiciste, porque lo que se viene ahora es más oscuro, más raro y mucho más triste de lo que te imaginas. Hablemos del actor que abandonó Hollywood para volver al ring, literalmente. En un mundo donde los actores se retocan las ojeras con corrector de alta gama, Mickey Rourke decidió que lo suyo era el sudor, los guantes y los puñetazos reales. Sí, cuando su cámara empezó a tambalear, cuando los guiones dejaron de llegar y su fama se volvió tóxica, Mickey hizo lo impensado. Abandonó Hollywood y se volvió boxeador profesional. Y no es una metáfora. Ya en su juventud, Mickey había sido boxeador amateur con récords bastante prometedores. Pero cuando volvió a esto y lo volvió a intentar en los 90, con más arrugas emocionales que físicas, lo que encontró no fue redención, fue un castigo más. En 6 peleas ganó todas, pero ¿a qué costo? Tuvo múltiples fracturas faciales, pérdida de memoria a corto plazo y una necesidad urgente de reconstrucción quirúrgica. Y te hago un spoiler que para nadie es spoiler, claramente esto no terminó bien. Años después, él declaró: me rompieron la nariz 2 veces, el pómulo, el arco orbital, me dañaron permanentemente la lengua. Y todo esto por intentar escapar de Hollywood solo para intentar volver y de una manera irreconocible. Pero espera, quédate ahí, porque esto no es lo peor, o digamos que no es el peor daño, sino que básicamente esto lo llevó a una obsesión con el arreglo, o el intento de arreglo. Mickey empezó a buscar cirujanos en lugares random que ni Google Maps conoce. Según palabras de él solo confiaba en médicos de Sudamérica porque los de Hollywood eran una basura. Y bueno, ya todos conocemos el resultado de todo esto. Una serie de cirugías mal hechas que desfiguraron su rostro para siempre. Y así lentamente el que la gente llamaba un sex symbol se convirtió en el típico caso de qué le pasó en la cara. Y obvio la industria, como siempre, súper cruel, le cerró todas las puertas. Además la prensa lo convirtió en meme antes aún de que existieran los memes.
es. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué alguien que parecía tenerlo todo eligió perderlo de esta manera? ¿Habrá sido por orgullo? ¿Una extraña necesidad desesperada de autocastigo? ¿O simplemente estamos hablando del caso de alguien que nunca pudo resolver cuestiones de su amor propio? Y si una vez más te voy a pedir que te suscribas al canal, dale, ayúdame a crecer en suscriptores, porque sí, yo puedo ver en las estadísticas que el 90% de la gente que está viendo mis videos en este nuevo canal no se suscribe y tienen vista los videos, pero no se suscriben y hasta me comentan, qué buen video, qué buen análisis, etcétera, etcétera, me encantó tu video, esta chica me cayó bien, bla, 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 pero no sé por qué no se suscriben. ¿Que acá no les cuesta nada, que es gratis suscribirse? ¡Suscríbanse, mierda! Cuestión, sigamos con la historia de Mickey Rourke. Luego de que te suscribiste, porque ya doy por hecho que lo hiciste, esta vez sí, confío en vos, creo en vos de todo corazón, hablemos de el director que lo resucitó. La verdad que para cuando llegamos a principios del año 2000, nadie daba ni 10 centavos por Mickey Rourke. Era el ex actor con la cara arruinada, un carácter explosivo y una fama que ya se estaba apagando. Si no se había apagado ya en realidad. Pero entonces apareció Darren Aronofsky, espero estar diciéndolo bien porque no sé cómo se pronuncia este apellido, un director con predilección por los rotos, arruinados y perdidos. Y entonces le ofreció lo impensado, un papel en una película. Y no cualquier papel, el papel principal. La cuestión es que esta película parecía que estaba escrita por el mismísimo Karma. Porque, ¿de qué película estoy hablando? Estoy hablando de la película The Wrestler, el luchador. El personaje que él tenía que hacer, Randy de Ram Robinson, era un luchador envejecido con el cuerpo destruido, marginado por el sistema y por sí mismo. ¿Te suena familiar? La única diferencia entre el personaje y el mismísimo Mickey Rourke era una peluca rubia y el bronceador. La cuestión es que Mickey se metió en ese personaje. ¡Ay, me quedo sin batería! La cuestión es que Mickey se metió en ese papel como si fuera su última oportunidad de redención. Y en realidad lo era. El tema es que el resultado fue devastador. El resultado de la película fue brillante, crudo y doloroso. Por primera vez en años la crítica no hablaba de su cara, sino de su actuación. Ganó un Golden Globe, lo nominaron al Oscar y de repente volvió a estar sentado en la mesa con los grandes. Parecía que Hollywood estaba listo para perdonarlo. Pero claro, Mickey nunca fue bueno con las segundas oportunidades. Apenas volvió a tener el micrófono en mano, empezó a hablar mal de medio mundo. Llamó basura a varias películas exitosas, dijo que Marvel hacía cine para idiotas y se refirió a otros actores como payasos de cartón. Incluso confesó que el director de Iron Man 2 le había mentido con respecto al desarrollo de su personaje y que solo había aceptado hacer de villano porque necesitaba la plata para sus perros. Sí, literal, para sus perros. Pero él no dice estas cosas como con vergüenza, lo dicen más con un tono de como todo me importa una mierda. Y eso en parte es como parte de su encanto. Es como una característica muy marcada en él, en su personalidad o en lo que vemos de él. Ahora, lo trágico en todo esto, porque según lo que les cuento, parece como que todo bien, pero no, porque resulta que esta actuación de él en El Luchador no solo fue su regreso, sino que también fue como su última aparición importante. Digamos que fue su última actuación con gran reconocimiento, ahí está. Desde entonces volvió a caer en papeles irrelevantes, se lo veía tomando decisiones raras y haciendo ciertas declaraciones que lo alejaron de cualquier posibilidad de estabilidad. La cosa es que la gente se pregunta, ¿fue realmente Hollywood? ¿O el propio Mickey es el único responsable de cada vez que lograba hacer algo bueno, sentía como esa necesidad de prenderse fuego, de autosabotearse? Lo que sí no podemos dejar de mencionar es que la única relación estable que tuvo Mickey es con sus perros. Sí, con sus perros. Y ahora vamos a hablar un poco sobre este tema. Pero antes, déjame recordarte que puedes darle me gusta al video si te gustó. También puedes compartirlo con tus amigos o en tus redes sociales. Y capaz todavía no te convencí de que te suscribas, pero bueno, pensá en los perritos de los que vamos a hablar ahora. Te voy a hablar de un tema copado. Así que dale, suscríbete. Apreta el botoncito rojo que está acá abajo. Bueno, sigamos con esta historia. Cuando todo se vino abajo, cuando Hollywood ya no lo llamaba y nadie del medio quería poner su cara en las portadas, ni siquiera para burlarse, Mickey Rourke se aferró a lo que nunca le soltó la mano. Porque obvio, sus perros jamás lo habían traicionado. Y esto no era un capricho de una estrella excéntrica. La verdad es que Mickey siempre pareció como un hombre quebrado tratando de no desmoronarse. Y en esos momentos, según lo que ha dicho muchas veces, sus perros eran su único salvavidas emocional. Qué increíble cómo las mascotas nos salvan la vida. En muchas entrevistas se lo puede ver quebrándose al hablar de este tema. Llegó a decir que si no fuera por sus chihuahuas, no estaría vivo. O sea, literal. Sus palabras fueron: pasé por un momento muy oscuro, no tenía familia, no tenía nada. Solo tenía a mis
mis perros. Ellos fueron mi razón para seguir. Incluso en alfombras rojas podíamos ver que los mencionaba con mucho más cariño que cualquier otra persona. Y cuando uno de ellos se iba, lo lloraba como si hubiera perdido un hijo. Porque en el fondo es como que realmente eran eso, eran como su única familia. La cosa es que mientras las estrellas de su generación se reinventaban en series, distintas franquicias o red carpet, Mickey siempre vivía en una especie de limbo emocional, entre la nostalgia, la rabia, la ira y el amor incondicional de sus mascotas. Y todo eso en el hombre que alguna vez fue uno de los galanes más deseados de Hollywood puede doler más de lo que uno se espera. Pero si pensabas que acá termina la historia, te equivocás. Porque lo que viene ahora es la joya final del colapso. Y sí, estoy hablando de su participación en Celebrity Big Brother UK. Sí, estamos hablando del mismo Mickey Rourke que trabajó con Coppola, que fue dirigido por Aronofsky, que se codeaba con De Niro. Ahora va a estar en una casa televisada 24/7, conviviendo con ex-influencers, estrellas caídas y probablemente algún youtuber random. La cosa ¿es esto parte de algún plan de regreso? ¿Una jugada desesperada de atención? ¿O simplemente el último capítulo de una leyenda que eligió vivir como si su propia vida fuera una película? Pero ojo, una película escrita por alguien con muy mala puntería. Enseguida te cuento lo que ya se sabe sobre su ingreso a este reality y lo que se rumorea que puede llegar a pasar. Pero antes, si llegaste hasta acá, espero que te hayas suscrito ya a esta altura del video. Por favor, suscríbete, mierda. Porque si no te suscribís, te vas a perder los siguientes videos. Y si este señor, Mickey Rourke, hace lío en Celebrity Big Brother UK, vamos a tener otro video. Vamos a tener otro video. Y de todos los chismecitos y cositas, quilombitos que se manden las celebridades, lo vas a ver acá por Hablemos de Tendencia. Así que dale, botoncito rojo, suscríbete, dale like, compartilo y bla bla bla. La cuestión es que sí, Mickey Rourke, el eterno rebelde de Hollywood, ya entró a Celebrity Big Brother UK. Es experimento social británico donde las estrellas, o lo que quedan de ellas, conviven bajo esa vigilancia constante, sin acceso al mundo exterior y sin guión. No sé qué opinan de esto. La cosa es que esto es lo más parecido a una jaula dorada de los egos, porque obviamente en esta nueva edición no solo se habla de que Rourke va a ser el único hombre polémico, porque va a compartir casa con ex concursantes de Love Island, influencers cancelados y alguna que otra figura polémica del deporte. Si quieren un video específico sobre Celebrity Big Brother UK 2025, me lo dejan en comentarios, con gusto se los hago porque voy a estar siguiendo todo lo que sucede en esa casa de famosos, algunos, y en estos gran hermanos celebrities siempre el morbo está servido, porque la verdad que una cosa es el Big Brother clásico de gente común y otra cosa es el de estrellas en caída libre. La cosa es que nadie sabe qué es lo que puede llegar a pasar con Mickey en ese ambiente. ¿Va a ser el tipo reservado y melancólico que habla con sus perros imaginarios en voz baja? ¿O va a explotar a la primera provocación y darle un momento súper viral, que es con lo que sueñan estos programas? Pero si por si acaso no lo sabía, no es la primera vez que Mickey Rourke coquetea con este tipo de programas. Ya había aparecido en The Masked Singer. ¡Ah! Se me trabó la lengua. Ya había aparecido en The Masked Singer. ¡Ah! Single. ¿Por qué me sale single? Singer. Ya había aparecido en The Masked Singer y en otros formatos curiosos, cuanto menos. Pero en este caso es diferente porque se supone no hay edición que lo salve. Es más, en este tipo de programas siempre la producción como que juega con la edición como para darle una peor o mejor imagen a la gente, pero solamente en ese ratito que está al aire con el conductor y demás. Pero después en lo que es 24/7 y hoy en día con redes sociales, eso es muy diferente. La verdad que uno podría preguntarse por qué aceptó, si es una jugada desesperada para tratar de reconectar con su público, si es que aún tiene uno, alguna forma de nuevamente financiar sus gastos, cirugías o algo que tenga que ver con sus perros, o esa necesidad de que, bueno, de que lo vuelvan a reconocer, no sé. La cosa es que justo Big Brother, donde todo es crudo en tiempo real y con millones de personas mirando hasta el tic nervioso que tenés, si miraste a alguien fuera de lugar, si dijiste o hiciste o pusiste o... Si me preguntan a mí, analizando toda la historia de la vida de Mickey Rourke, yo creo que Hollywood no fue su peor enemigo. Yo creo que su peor enemigo es él mismo. Porque en el principio su talento, su carisma y el magnetismo con la cámara y con la gente, digamos que fue como indiscutible. Pero la verdad que su capacidad de autoboicot lo convierte en un verdadero caso de estudio. Como una leyenda sin leyenda, un mito que no tiene, no sé, como que le faltó sustancia. Hay algo ahí que no me cierra. Pero ojo, esto capaz es el plot twist de su vida, porque en una de esas vuelve y repunta. Quizás estamos frente a un regreso épico o ante el capítulo final de un ícono que se resiste aparentemente a madurar. La cosa es que lo vamos a saber en tiempo real. Y como les digo, si surgen cosas divertidas, importantes o relevantes sobre esta casa de famosos, lo vamos a estar analizando todo acá en este canal. Así que suscríbete si quieres verlo para que no te pierdas nada. Hablemos de cuando el
espejo de Mickey Rourke se convirtió en su peor enemigo. Hubo un momento donde Mickey Rourke era una fantasía viva, el símbolo sex de todas las revistas que ponían su cara en la portada, el tipo por el que suspiraban los productores y las novias de los productores. Pero los años pasaron y obviamente su rostro también. Como ya les dije antes, Mickey se sometió a una serie interminable de cirugías estéticas, algunas motivadas por las lecciones del boxeo, otras por pura vanidad y muchas porque simplemente no podía mirarse al espejo. Él mismo lo dijo. Sus palabras fueron: la mayoría de las cirugías fueron por errores médicos. Me destrozaron la cara. Pero detrás de todas esas declaraciones había algo más profundo. Yo creo que no se trataba solamente de una reconstrucción física, sino de un intento desesperado por volver a ser quien era. Y obviamente el problema acá está en que no existe bisturí que arregle o recupere lo que Hollywood te da cuando ya no le importás. Su rostro, cada vez más irreconocible, se convirtió en meme, en noticia amarillista y en argumento para que lo dejaran fuera de papeles importantes. Y si hay algo más cruel que la fama, es el recuerdo de haberla tenido. Si hay algo que Mickey nunca aprendió, fue a morderse la lengua, a cerrar la boca. Mientras otros actores piden disculpas antes de decir algo, Mickey lanzaba bombas sin filtro todo el tiempo. El ejemplo de Marvel que dimos antes. Cuando lo ficharon para ser el villano en Iron Man 2, él salió a destrozarlos públicamente. Lo que dijo fue: no me dejaban construir un personaje, querían solo robots, sin alma. No fue actuación, fue un circo. Literalmente eso dijo. Y como si esto no fuera suficiente, también tuvo problemas con otros actores, con directores, productores y hasta con Robert De Niro, a quien lo acusó de maltratarlo en el set y de sabotearle futuras oportunidades. Sus palabras fueron: De Niro me trató como basura, si depende de él, no trabajo más en esta industria. Lo irónico es que, aunque probablemente tenía razón en algunas cosas, la forma en que lo decía era lo que lo hacía ver como un tipo resentido y no como lo que él, creo yo, intentaba transmitir, que vendría a ser algo así como un artista incomprendido. Pero claro, ya su carrera era un incendio y yo creo que dijo: bueno, vamos a echarle más leña al fuego. ¿Vieron cuando decíamos que Mickey es su propio karma, básicamente, porque es como que él mismo se autosaboteó siempre? Literal, el tipo pudo ser una leyenda y no quiso. Rechazó ofertas que hoy en día son consideradas íconos. Por ejemplo, rechazó Pulp Fiction. O sea, estamos hablando de que Tarantino lo quería para su proyecto y él lo rechazó. También se bajó de otros proyectos que luego ganaron premios. A veces porque no le gustaba el guión, otras porque quería más dinero y algunas porque supongo que ese día estaba de mal humor, no sé. Porque él en un momento dijo: me ofrecían cosas buenas, pero no estaba en condiciones de comprometerme. No quería trabajar con imbéciles. La cuestión es que algunos de esos imbéciles hoy tienen Oscar. Y Mickey, bueno, ya sabemos que no. Como si su carrera fuera un mapa con un montón de rutas que nunca tomó, porque tuvo oportunidades. Como una especie de multiverso trágico donde cada versión suya tuvo más éxito que la que nosotros vemos y vivimos en esta línea temporal, porque podría haber sido distinta su historia. Pero igual, a pesar de todo esto, lo más extraño es que Mickey incluso nunca dejó de ser como una figura de culto. Hay directores que lo siguen venerando, jóvenes actores que lo usan como influencia y artistas que lo consideran como el último romántico rebelde de Hollywood. Y a veces yo digo: ¿por qué? Y creo que es porque Mickey encarna algo que ya no existe, como un antihéroe real. El tipo que no se arregla para las cámaras, que no busca likes, que se arruina solo, pero con estilo. Es como, todo le da igual, todo le importa una mierda, pero con personalidad. Tipo, casi nivel mártir, porque de repente lo vemos como un artista torturado que siempre estuvo casi a punto de brillar, pero que él mismo elegía estar en la sombra. Y eso, en el mundo que vivimos, que es como tan predecible, resulta hasta magnético, atrapante. Igualmente, esto que le pasa a Mickey Rourke no es único tampoco, porque no es el único en el mundo Hollywood, celebrity, etcétera, al que le pasa. Val Kilmer, por ejemplo, otra víctima del ego y del olvido. Brendan Fraser, o no sé cómo se pronuncia, que tuvo que desaparecer para poder volver con dignidad. Y ni te digo si hablamos de Lindsay Lohan, de Amanda Bynes, etcétera, etcétera. Tenemos muchos ejemplos del estilo. Obvio, son todos distintos, pero tienen como esa cosa en común, donde podemos ver que, digamos, que el sistema los usó, los rompió, y cuando dejaron de dar dinero, los tiró como si fueran basura. Pero la diferencia es que Mickey nunca pidió perdón. No buscó redimirse en entrevistas con Oprah Winfrey, ni en los típicos reality show de terapia, etcétera. Bueno, hasta ahora. Pero, de todas maneras, yo no sé si justo Big Brother es el ejemplo de los que buscan redimirse. Porque que haya entrado Celebrity Big Brother UK, en cierto modo es una forma de decir: no tengo miedo y no me importa mostrar lo que queda de mí. Y entonces llegamos al día de hoy donde podemos hablar de el regreso del Fénix, pero en versión reality
reality show. Porque cuando pensábamos que la historia de Mickey Rourke no podía ser más insólita, ¡bam! Llega el 7 de abril de 2025 y Mickey hace su entrada triunfal a Celebrity Big Brother UK. Sí, el actor que algún día fue la promesa de Hollywood, o el boxeador atormentado, o ese alma torturada con cirugías desconstructivas muy cuestionables, ahora entra caminando por la alfombra al reality más farandulero del Reino Unido. Y entonces me vuelvo a preguntar, ¿es esta su jugada desesperada? La cosa es que ahora Robert comparte casa con completos desconocidos para él. Y ojo, muchos para nosotros también. Sea como sea, su presencia ya es el highlight de esta edición, y conociendo su historial, esto no puede terminar muy bien. Lo cual para el programa es buenísimo y para nosotros puede resultar hasta entretenido, pero pobre Mickey. Así que sí, si pensabas que lo sabías todo y lo habías visto todo sobre Mickey Rourke, agárrate Catalina, porque ahora no solo lo tenemos en la pantalla grande, sino que también lo tenemos encerrado con cámaras 24/7 y probablemente sin filtro. Suscríbete al canal porque esto recién empieza, no vas a querer perderte lo que venga después. Pero antes de que te vayas te dejo una pregunta más. ¿Y si esto es todo parte de un plan de Mickey Rourke? Porque tal vez nunca lo entendimos, tal vez todo este tiempo pensábamos que Mickey Rourke era una estrella caída, cuando en realidad fue un saboteador profesional del sistema. ¿Y si él realmente nunca quiso encajar? ¿Y si cada escándalo, cada pelea, cada cirugía fueron su manera de tratar de escapar de ese molde que Hollywood les imponía? Porque mientras otros actores juegan a ser rebeldes, la verdad es que Mickey nunca conoció otra forma de vivir o de hacer las cosas. Y ahora lo tenemos de nuevo entrando a un reality show en Inglaterra, rodeado de influencers, exfutbolistas y celebridades que no sabemos por qué son famosas. Entonces, claro, sigue habiendo gente que se pregunta, ¿está en decadencia? ¿O esta es como su última provocación, su manotazo de ahogado? ¿O es simplemente la forma de Mickey Rourke de recordarnos que él hace lo que se le da la gana? Porque si hay algo que dejó súper claro Mickey Rourke es que no necesita la aprobación de nadie, ni de Marvel, ni de la academia, ni siquiera de su propio espejo. El tipo lo tuvo todo, lo perdió todo y aún así no se rinde. ¡Wow! Tremendo ejemplo. Porque eso, les guste o no, lo vuelve inolvidable. Así que ahora contame vos tu opinión en los comentarios. ¿Pensás que Ricky Rourke? ¿Pensás que Mickey Rourke es un genio incomprendido? ¿O simplemente está loco? Y si querés más chismecitos, historias de celebridades caídas en desgracia, malditas por Hollywood, leyendas urbanas y teorías de las redes sociales sobre nuestras celebridades favoritas, ya sabes lo que tenés que hacer. Botoncito rojo, suscríbete. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!